deseamos que estén súper bien. Yo soy Culinaris. El día de hoy, Culinaris, les quiero compartir una receta muy tradicional. Vamos a hacer una rica ensaladita de papa, Culinaris, con un estilo gourmet. Lo más interesante de esta receta, Culinaris, es que si no la quieres comer así solita, la puedes acompañar con un sándwich, con un panini, con un bagel, o ya sea un tamalito, un trozo de carne, lo que más sea de tu agrado, Culinaris, porque es una receta muy versátil y la puedes comer con lo que más te guste. Así que los invito, Culinaris, quédense conmigo, acompáñenme a preparar esta rica ensaladita que tenemos el día de hoy. Van a ver que va a estar bien sabrosa. Lo primero que voy a hacer, Culinaris, es que voy a poner 7 piezas de papa con todo y cascarita ya bien lavaditas, Culinaris. Con un poco de agua le voy a agregar sal y las vamos a tapar, Culinaris. Vamos a esperar a que estén un poco suavecitas. Ya que estén un poco suavecitas, Culinaris, las vamos a retirar, ¿ok? Ahorita les voy a decir cómo deben de quedar. También lo que vamos a hacer, Culinaris, es que vamos a poner 7 piezas de huevo a cocer. Vamos a taparlos y a dejar que estén bien cociditos. En lo que las papas y el huevito está listo, Culinaris, vamos a picar este manojito de cebollita. Yo voy a utilizar cebollita cambray y lo que voy a hacer es esto, vean. Voy a quitarle esta partecita de aquí que es la punta. Le vamos a quitar la cascarita que trae nada más en la parte de arriba la cebollita. Esto lo vamos a hacer con todas, ¿ok? Y lo vamos a hacer así, vean. Vamos a picarla de esta manera. Esta parte también la vamos a utilizar, Culinaris, no la vamos a desperdiciar, ¿ok? También lo vamos a agregar. Ya picamos la cebollita, Culinaris. Ahora lo que voy a hacer es que voy a picar estos 4 tiras de apio, ¿ok? Ya están bien lavaditas. Les quitamos la parte de abajo. Y esto lo vamos a partir así, vean. Una vez que ya estén bien picaditas, las acomodamos todas y hacemos esto, vean. Miren, así de rapidito es como se parte el apio. Vamos a ponerlo en esta parte de aquí. Ahora sí, Culinaris, ya tenemos lo que es la cebollita cambray y el apio picado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a revisar a ver si ya están las papas y el huevito bien cocidito. Bueno, Culinaris, vamos a checar las papitas que ya estén bien listas. El secreto para saber que la papa ya está lista, Culinaris, es que vean, utilicen solamente un tenedor. Le van a insertar el tenedor. Una vez que el tenedor salga fácilmente, así como este, vean. Esta como que le hace falta un poquito, pero ya está lista. Miren cómo sale ya súper facilito el tenedor, ¿ok? Entonces estas papas ya están listas, Culinaris. Miren. Lo que vamos a hacer es que las vamos a retirar del agua para que se puedan enfriar, ¿ok? Miren, Culinaris, aquí están las papitas. Hay que dejar a que se enfríen para poderlas preparar, ¿ok? Vamos a revisar los huevos, Culinaris. Los huevitos también es muy fácil de darnos cuenta cuando ya están listos. Si el huevito todavía no revienta, vean, todavía les falta poco. Estos sí tardan un poquito más en cocerse, Culinaris. Una vez que el huevo ya reviente la cáscara es porque ya están listos. A estos todavía le falta, así es que vamos a dejarlo un poquito más de tiempo, ¿ok? Culinaris, vean, aquí tengo 170 gramos de aceituna negra. Es aceituna sin hueso, quiero mostrarles, vean. Lo que voy a hacer con esa aceituna es que voy a hacer esto, vean, la voy a partir así en rodajitas, ¿ok? Si ustedes la pueden conseguir ya partida, pues es mucho mejor, ¿verdad? Así se evitan de estar haciendo este proceso, ya que sí lo tenemos que estar haciendo
un poquito más de 1 por 1 para que evitara que la aceituna no se nos vaya a desbaratar, y la idea es que queden las rodajas así, vean. Esta aceituna es muy sabrosa, culinarios, la pueden utilizar para cualquier tipo de ensaladas. De hecho, para la ensalada griega sabe riquísima. Bueno, les comento porque cuando yo trabajaba en restaurante, llegué a trabajar en restaurante de comida árabe y ellos utilizan muchísimo esta aceituna. De hecho, la aceituna, no sé si sea la misma, pero ellos le dicen aceituna, le dicen kalamata, no sé si así se diga en libanés, en árabe, o simplemente le digan kalamata, es el tipo de aceituna, no lo sé. Ya ven que está la aceituna verde, pero la aceituna verde como que está un poquito más acidita por el vinagre, no lo sé, y esta tiene como que un sabor más delicioso, que la pueden acompañar para todo tipo de ensaladas. La verdad sabe muy sabrosa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir preparando el aderezo, ¿ok? Yo voy a agregar 7 cucharadas de mayonesa, culinarios. Vean, esta es la medida que voy a utilizar. Voy a poner 1 cucharada por cada papa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Y voy a agregar 1 cucharada y media de mostaza, ¿ok? Le voy a poner un poco de pimienta. También agregaremos un poco de sal. Vamos a mezclarlo. Lo que podemos hacer es que vamos a ir agregando estos ingredientes. Esto es lo primero que vamos a agregar, ¿ok? Las aceitunas, la cebollita y el apio, ¿ok? Listo. En lo que preparamos la papa culinaris, esto lo vamos a llevar a enfriar. Vamos a ponerlo a que se ponga más frío, así que más rápido vamos a hacer que se enfríe esta ensaladita, porque entre más fría, mucho mejor la podemos consumir. Como que tiene un sabor mucho más delicioso, ¿verdad? Miren, culinaris, las papas ya están un poquito frías. Lo que vamos a hacer ahora es pelarlas. Quiero que miren cómo es que nos quedó. Esto se pela súper fácil, vean. Quedó bien cocidita. Vamos a pelar todas las papitas y también vamos a pelar los huevos, ¿ok? Ya que los tenemos listos, ahorita les vamos a decir cómo los vamos a hacer para poderlos agregar en la mezcla que preparamos, ¿ok? Culinaris, ya tenemos las papas y los huevos bien peladitos, vean. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a picar, ¿ok? Vamos a picarla así, vean. Hay que picarla con muchísimo cuidado porque como está bien cocidita, puede desbaratar, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Hay que dejarla más o menos con unos trozos así, vean. Ya está picada la papa culinaris, ahora vamos a picar las piecitas de huevo. Esto lo vamos a hacer así, vean. Vamos a partirlos por la mitad, así. Y así los vamos a dejar. Recuerden que estamos utilizando una pieza de huevo por cada papa, ¿ok? Vamos a dejar esto, lo vamos a poner a lo último, ¿ok? Vean, culinaris, ya que tenemos listas las papas y el huevito, lo que vamos a hacer es que se las vamos a agregar a todo esto. Agregamos las papas y agregamos las piezas de huevo. Esto lo vamos a mezclar de abajo hacia arriba para evitar a que se nos vaya a ir desbaratando la papa y el huevo, y así vamos a evitar a que se nos vaya a hacer un puré, ¿ok? La idea es que queden los trocitos bien sabrosos, que se sientan en la ensalada. Vamos a probar qué tal nos quedó de sal. A mí se me hace que está perfecta. Lo que pasa, culinaria, es que una vez que ya que agregamos el huevito y la papa, la sal pues obviamente ya se pierde como ya lo teníamos preparado. Por eso al final les recomiendo muchísimo que siempre prueben, ya que estén todos los ingredientes por completo, que siempre prueben sus alimentos y así le den el último toque. Se van a dar cuenta si les quedó bien o le hace falta algo, ¿ok? Miren, culinaris, así es como nos queda la ensalada de papas. Se mira súper sabrosa. Vamos a probar la ensaladita, culinaris, a ver cómo nos quedó.
La verdad se mira bien sabrosa. Le voy a agregar un poquito de salsa picante de estas de botellita. Yo la voy a probar con tostaditas. Está deliciosa, sinceramente. Vamos a poner un poquito más de picante, que esté así, full, que tenga bastante. A mí me gustó muchísimo, sinceramente. Este tipo de ensaladitas culinarias, como les había comentado al principio, ustedes si no la quieren comer así solita, lo que pueden hacer es que la pueden preparar para acompañarla con unos tamalitos, con un sándwich, con un bagel, con lo que a ustedes más se les antoje culinario. Este tipo de ensaladitas son muy versátiles, la pueden acompañar con lo que ustedes más gusten. Yo la preparé de una manera muy sencilla. En el lugar donde yo trabajaba culinarias era un restaurante de comida gourmet y así la preparaban. Lo único que me hizo falta es agregarle un toquecito de vinagre, pero yo en lo personal, para serles sincera, no me gusta mucho el vinagre en las ensaladas. Si ustedes le quieren agregar un poquito de vinagre, pueden agregarle un chorrito de vinagre y les va a cambiar un poquito el sabor. Pero yo pienso, culinarias, que con el toquecito de mostaza que le agregamos y con las aceitunas, con eso tiene un sabor delicioso. Para mí, en lo personal, se me hace que no necesita el vinagre, pero si ustedes le quieren agregar, pues ya es su gusto, ¿verdad? También le pueden agregar ese otro ingrediente y también sabe deliciosa. La papa culinaria, de la manera que la preparé, a mí se me hace mucho más sabroso. También, si ustedes lo quieren hacer de una manera muy diferente y las papas picarlas primero, pelarlas y picarlas antes de ponerlas a cocer, lo pueden hacer. Pero yo les recomiendo mucho que lo hagan de la misma manera que lo elaboramos el día de hoy, porque como que no queda igual la textura de la ensalada. Así es como originalmente se prepara aquí y la verdad sabe como que más deliciosa, como que tiene un estilo más gourmet, más caserito, más delicioso. La papa no se deshace, al contrario, como que le da una textura más sabrosa a la ensaladita. Pero bueno, culinarios, hay de gustos a gustos, es un consejo que les doy. Si ustedes la quieren preparar de la misma manera, no tengan miedo, las papas ya les enseñamos a qué punto deben de estar y las agregan al final para que no se les vaya a desbaratar. Y la papa no se desbarata, culinarios, al contrario, queda con una textura muy, muy deliciosa. Pero bueno, a mí me encantó, culinarios. Como les había comentado, entre más fría está la ensalada, mucho más sabrosa les va a saber a ustedes. Pero bueno, culinarias, espero les haya gustado muchísimo esta receta que les compartimos el día de hoy. Si les gustó, no olviden dejarnos en un comentario y regálenos un like, culinarias. Ya saben que es muy importante para nosotros, así nos ayudan a compartir mucho más nuestras recetas. No olviden suscribirse si no se han suscrito, y si eres nuevo por aquí, no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta y así no te pierdes ninguna de las recetas que les compartimos cada semanita. Nos vemos hasta la próxima semana, culinarias. Que Dios los bendiga. Bye bye.